Muy bien, bueno, ya estamos de vuelta y con lo anunciado, en realidad se encuentra en nuestros estudios Jorge Roberto de Luise Saurré. Él es especialista de convivencia escolar, quien está esta mañana aquí con nosotros. Jorge, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Vamos a hablar del bullying porque el 2 de mayo es el Día Internacional de Lucha contra el Bullying. Pero antes de desarrollar este tema te voy a pedir por favor que compartamos con nuestros televidentes un informe, porque este 2 de mayo, como decía, se conmemora este día de lucha contra el acoso escolar. Y en el siguiente informe vamos a conocer un poco más de cuáles son las causas del bullying y cómo debemos de actuar si es que su hijo, por ejemplo, resulta afectado. ¿Qué ha pasado, Leo? Tu hija se tomó 24 pastillas. Mi hija estaba en el piso y mi señora lo levantó y en verdad sí se había tomado las 24 pastillas. Gracias a Dios a tiempo llegamos al hospital y ya mi hija pudo salvarse. Es el crudo testimonio del padre de un adolescente de 12 años que no pudo soportar que sus fotos íntimas se compartieran de forma viral en el colegio. La misma presión que ha tenido en el colegio por las amigas que le hacían bullying, la fastidiaban porque esa foto que ella se había tomado ya había llegado a las redes sociales. Se necesita de uno o más victimarios o acosadores y un receptor de agresión o víctima. Pero ¿cuál es el perfil de un niño agresor? ¿Por qué se imponen a través del poder sobre otros? Para los psicólogos es un claro reflejo de carencias y vacíos afectivos. Lo más frecuente es que haya sufrido abandonos, algún tipo de acosos, ¿no? Y eso lo va colocando en una situación de aprendizaje negativo. Según las estadísticas del bullying, 65 de 100 escolares ha sido víctima de algún tipo de violencia. El 75% de los casos ocurrieron en el salón de clases. Según el Ministerio de Educación, entre el 2013 y el 2017 se han registrado 11.298 casos. 87% en colegios públicos y 13% en colegios privados, 57% en el nivel secundaria y 37% en el nivel primaria. Pero son los padres quienes deben estar alertas y en completa comunicación con sus hijos. Tengo un carácter un poco fuerte, pero sí, a mis hijas yo el estrés, como soy taxista yo también, entonces llego un poquito estresado, cansado, entonces pero sí hablo con mis hijas. El miedo, el temor de contarme sus cosas hacen que, bueno, yo da también la libertad, hay veces que le doy, ¿no?, de estar en el Facebook, el celular. Cambio de comportamiento, de repente la negativa de ir al colegio, ¿no? Llanto frecuente, comportamientos de aislamiento. El bullying o acoso escolar puede elegir a su presa por algún defecto físico, color de piel, un niño con poca aceptación social, introvertido o con alguna limitación intelectual. Pero además del victimario y la víctima hay otros participantes y son los observadores pasivos, niños que saben lo que ocurre, pero no lo denuncian. Lo que se decía antes que era cosa de niños, ahora ya es un tema bastante que llega a términos legales. En realidad todo comienza desde el hogar. Se ha perdido los valores en la sociedad y esto hace un recrudecimiento a que brote mucho más la violencia dentro de los hogares y por ende también en las escuelas. Recuerde que existe la ley anti-bullying, que sanciona a los agresores. Lo que permite que los juzgados de menores adolescentes aperturen investigaciones penales en el lado de infracción para menores para que estos delitos que sean sin infracciones penales sean sancionados y asimismo si acarrean el grado de delito puede ser ya sea por un homicidio o por una amenaza, será la sanción correspondiente suspendida o efectiva con una pena hacia Maranguita si fuera el caso. El Poder Judicial toma como medio probatorio los exámenes psicológicos hechos al agraviado en cámaras Gesell y cómo afecta el desarrollo de su personalidad. La primera sentencia carcelaria se impuso en Cajamarca. Pero cuando no se cuenta con un soporte familiar ni encuentra otra alternativa, es cuando el bullying desencadena en un final fatal.
Esto se refleja en la exitosa serie 13 Reasons Why, o 13 razones del porqué, difundida por Netflix, en la que su protagonista, Hannah Baker, harta del acoso escolar y presa de la depresión, acaba con su vida. Hey, it's Hannah. Hannah Baker. Tras su estreno se ha convertido en un fenómeno, pues muchos jóvenes se identifican con los personajes y sus problemas y abre la puerta del debate. Sin embargo, hay ciertos riesgos. Es un riesgo realmente, porque por un lado yo estoy encontrando mi par, aquel que está sintiendo exactamente como yo y que de alguna manera está buscando salidas, y yo puedo terminar idealizando a este personaje y optarlo como un modelo, ¿verdad? Este 2 de mayo se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Acoso Escolar, una problemática que cada vez es más frecuente. Recuerde que una víctima de bullying es un potencial futuro agresor e integrante de una nueva cadena de acoso. Por eso es mejor actuar a tiempo, identificar las señales y acudir a los especialistas. Y aquí yo quiero resaltar dos datos. Según las estadísticas del INEI, el 65% o 65 de cada 100 escolares han sufrido alguna vez violencia física o psicológica por parte de sus compañeros. Y otro dato que recogemos del CICB, que es del Ministerio de Educación, que monitorea y recepciona las denuncias por casos de bullying, entre septiembre del año 2013 y febrero de este año ha registrado 11.300 casos, 11.300 denuncias de bullying. Entonces esto es cosa seria, y para hablar de qué se trata y sobre todo qué podemos hacer, cómo podemos detectar la posibilidad de que nuestros hijos sean víctimas de bullying en el colegio, vamos a conversarlo con nuestro invitado. Jorge, en principio sería interesante tener claro que el acoso podría formar algún mecanismo de bullying, ¿no?, de violencia contra nuestros hijos. Sin embargo, no necesariamente el acoso es bullying. Explícanos cuál es la diferencia. Sí, todo lo que está tipificado como violencia escolar es acoso escolar, bullying. Hay una diferencia muy grande entre los dos, ¿no? El bullying es un acto de violencia entre pares, entre niños que constantemente durante un tiempo y un prolongado tiempo se ejecuta, ¿no? O sea, es un acto de violencia entre pares, puede ser niños, pueden ser adolescentes, exactamente, pero que se da de manera reiterativa. Exactamente. Uh-huh. Mientras que el acoso escolar puede ser por parte de un profesor hacia un alumno, puede ser por parte de un alumno hacia un profesor, uh-huh, puede ser por parte de un padre de familia hacia un determinado alumno o profesor dentro de la comunidad educativa, ¿no? Son actos de violencia que se dan dentro de la comunidad educativa, pero el bullying específicamente es un acoso entre pares. Eso hay que tenerlo muy claro, porque todos los medios de comunicación y todas las personas tipifican el bullying como una agresión. Dicen, me están haciendo bullying, dicen, cuando en realidad no es así, ¿no? El bullying es algo continuo en el tiempo y eso hay que tenerlo claro. Y con una diferencia de poder clara. Ya sea, por ejemplo, un niño que tiene muchas habilidades sociales, es muy extrovertido. Exactamente, de repente es muy agresivo, y el otro niño es pasivo o tiene alguna diferencia notoria, es atacado por estos niños. Ahora, generalmente, ¿cuáles son, o al menos, cuáles son los indicadores que desde tu experiencia como especialista en convivencia escolar son comunes en nuestro país? Bueno, una de las cosas que estamos notando nosotros con el trabajo que venimos haciendo ya hace 4 años con la Asociación Convivencia en la Escuela, uh-huh, es que el bullying homofóbico es uno de los más fuertes que existe, ¿no? Uh-huh. O sea, la homosexualidad está atacada tremendamente, y también a los chicos que tienen alguna habilidad diferente también, ¿no? Ahora, no necesariamente significa que por ser homosexuales existe el bullying. Muchas veces hay ciertos prejuicios o estereotipos que hacen. Por ejemplo, un joven que no le gusta jugar fulbito, no le gusta jugar fútbol, de repente es más aficionado a los juegos de computadora, al ajedrez. Sin embargo, el hecho de que no participe de estos juegos termina muchas veces señalado en ese sentido y es víctima de violencia. Nace por la poca capacidad que tienen los niños de tolerar o incluir al otro, ¿no? O sea, cuando las diferencias son marcadas, los niños son
muy tajantes, muy violentos en ese sentido, ¿no? Los apartan, los hacen a un lado. Como dices, exactamente, si no comparten las mismas cosas, muchas veces son excluidos del grupo. Una de los estudios que nosotros hacemos es que la mayor cantidad de incidencia de bullying se da en las niñas, entre niñas. Entre niñas. Y mujeres. Parece menos perceptible, ¿no? Exactamente. Menos notorio. Lo que pasa es que los baloncitos son de agredir, de pelear. Reaccionan, se pueden La reacción defender, digamos. Es evidente. Ya. En cambio, las niñas son de trabajar la parte, vamos a decir así, por medio de las redes sociales, comienzan a atacar a una niña, le abren un Facebook o un WhatsApp y comienzan a atacarla por ahí, comienzan a excluirla del grupo. Es más silencioso, pero es más dañino, es mucho más dañino. Los padres de familia que tenemos hijos en el colegio, ¿sobre qué tendríamos que estar atentos? Porque claro, yo al menos en el colegio, por ejemplo, he visto que algún amigo que de repente, algún compañero de estudios que porque era gordito o porque usaba lentes o tenía ciertas, o era muy chancón, decían, es el más estudioso, el que saca las mejores notas, y entonces casi había un fastidio contra él, que era de alguna manera una forma de bullying. Pero en estos tiempos ya tenemos las redes sociales, tenemos otros elementos que se constituyen entonces en formas de hacer bullying también. Sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos expuestos, es como... Yo siempre digo, poner a tu hijo en internet, hacia la puerta de internet, es como ponerlo paradito en un bosque, ¿no? Y dejarlo que entre. No creo que ningún padre de familia quisiera que tu hijo cruce el bosque solo. O sea, definitivamente no lo vamos a dejar. Sin embargo, sí lo dejamos. Entonces, porque no me fastidio, porque me deje trabajar, le doy la tablet y la niña se desaparece todo el día o el niño se desaparece todo el día. Porque realmente cuando están con estos aparatitos, los chicos se apagan, ¿no? O sea, no te fastidian. Entonces, aparentemente estamos haciendo o sacándonos de encima al niño, pero en realidad estamos dejándolo solo en un mundo donde hay muchos peligros. A veces se toma o se cree que lo virtual no es lo real y no es así. Lo virtual es muy real. Todo lo que hacemos en las redes sociales tiene consecuencias en la vida real, ¿no? Por eso hay que evitar que los chicos se queden solos con la tablet o con el celular. Hay que evitar que la computadora esté en un sitio donde el chico pueda encerrarse y que nosotros no veamos. Acabamos de ver el informe de la ballena azul. De la ballena azul. Que es terrible. Es un reto terrible, ¿no? Es un reto y es un reto que está manejado entre los mismos chicos. O sea, esto se puede catalogar como una especie de bullying porque las víctimas de este juego caen en esta, vamos a decir así, esta rueda sin fin de 50 pruebas que cada una es peor que la otra y con la consecuencia fatal que termina con los incidentes de muerte que estamos viendo, ¿no? Otro de los elementos que son también típicos en las redes, sobre todo en los adolescentes o en los menores, es el uso de las fotografías, el hecho de publicar una fotografía que le resulta incómoda, de repente es una fotografía que no genera mayor problema, sin embargo, por el contexto que se les da, termina convirtiéndose en una razón de señalamiento a una persona. ¿Qué hacer en esos casos? Tener mucho cuidado con lo que uno publica en Internet, porque todo lo que uno publica en Internet, por más que uno lo borre, queda en Internet. Yo en el 2002 publiqué una foto y después de 15 años la he vuelto a encontrar. Y yo pensaba, yo la había borrado de todo sitio, había borrado la cuenta, sin embargo la foto la encontré. Una foto de carne era, ¿no? Pero vamos a que si tú subes alguna foto a Internet, tú crees que la foto no va a estar segura en Facebook, va a estar segura en WhatsApp, mentira. Todo está abierto, los hackers tienen la posibilidad de entrar a cualquier sitio y mover cualquier información, ¿no? Entonces, las niñas, sobre todo, que tengan cuidado a la hora de exponerse. Ahora hay una necesidad de exposición tremenda. Cuantos más likes me des, más popular soy. Y qué vacío, ¿no? Porque eso evidencia la falta de valoración personal, la falta de esa confianza que debe tener el chico, ¿no? Y entonces ahí surge una pregunta que la intenté tocar hace un instante. ¿Qué tenemos que hacer para descubrir si nuestros hijos están padeciendo de algún tipo de acoso, algún tipo de violencia, son víctimas de bullying? Bueno, primero que los padres de familia debemos estar constantemente en comunicación con nuestros hijos, ¿no? De acuerdo. Por más que lleguemos tarde. Pero ¿cuáles son los síntomas, digamos? ¿Qué nos puede llamar la atención que pudiera decir, aquí... Cuando las conductas comienzan a cambiar de manera radical, ¿no? O sea, cuando comienzas a ver conductas, por ejemplo, si tu hijo era hablador y de repente ya no quiere hablar contigo, o de repente ves que todos los días viene con su ropa un poco arrugada o rota, o los cuadernos escritos. Ya. Son indicadores que me van dando luz de que algo está siendo
algo está O extraño. ya no quieren ir al colegio, ¿no? O que ya no quieren quieren ir al dejar el colegio. Pero hay que tener cuidado, ojo, porque a veces los padres de familia, nuestro hijo viene con, por ejemplo, con un moretón en el ojo. Ya. Inmediatamente vamos al colegio a hacer un lío tremendo porque mi hijo le están haciendo bullying, decimos, ¿no? Pero en realidad hay que tener cuenta que no todo acto de violencia es bullying. El bullying sí es un acto de violencia, sí, pero no todo acto de violencia es bullying. Yo de repente, mi hijo puede estar jugando fútbol con otro niño y casualmente pueden haber tenido un Pueden haber encontrón. chocado, encontrado, se han Y tengo golpeado. que averiguar y tener en cuenta eso. Por eso es importante que los colegios tengan un libro de incidencias donde se evidencie todo lo que ha sucedido. Si el niño se cayó y lo golpearon, entonces se pone el niño se cayó y lo golpearon, ¿no? Y la observación de los profesores, los auxiliares, el personal de limpieza, toda la comunidad educativa siempre observando que los niños no estén en condiciones de riesgo. Y si se ve alguna condición de riesgo, inmediatamente ponerla en el libro de incidencias para tomar las medidas correctivas. del Lo caso. que sí no debe suceder es dejar pasar un hecho. No, eso sí que no. Estoy de acuerdo con que hay que investigar, hay que Exacto. averiguar cuáles han sido las motivaciones, pero no hay que dejar de ir al colegio a dar cuenta del problema, de lo que ha sucedido. No. Porque si no, definitivamente también el colegio se aparta de determinada Exactamente. responsabilidad cuando Pero- son uno de los principales, digamos, supervisores, vigilantes de que estas situaciones no se den, ¿no? Claro, es que lo que pasa es que también si hay denuncias sobre casos que son incidentes, accidentes, se manipulan las encuestas, se manipulan los datos, entonces no tenemos datos reales de lo que realmente es el bullying en sí, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso y eso hay que tenerlo en cuenta. Otro de los temas que quisiera tratar también tiene que ver con los famosos grupos o los grupos de WhatsApp, porque ahora pues cada salón tiene los grupos de WhatsApp de los chicos, tiene los grupos de WhatsApp de los padres, de la promoción y en fin. Y a veces en estos grupos de WhatsApp transmitimos ciertas, rechazos a determinadas familias, a determinados hijos por algunas desavenencias que entre hijos hayan podido tener. Así ¿Esto podría ser también un factor que conduzca al bullying? Sí, puede conducir al bullying porque muchas veces los chicos comentan sobre lo que los papás están poniendo en el Facebook y dice tu papá es una cuseta, tu papá es un tal por cual, me ha dicho tal cosa y conduce a un acto de violencia más grande. Yo siempre digo que el WhatsApp es el teléfono malogrado, ¿no? Porque realmente cuando nosotros jugábamos ese juego yo le decía algo y pasaba el teléfono y al último era otro mensaje distinto, totalmente ¿no? distinto. Es una cosa pequeña, se vuelve o se magnifica de manera tremenda y es un daño tremendo que se hace. Entonces hay que tener una conciencia digital. Los peruanos estamos enfrentándonos a medios tecnológicos muy poderosos, pero no tenemos presente las consecuencias que estos medios pueden tener. Entonces hay que educar en conciencia digital a los niños, a los adolescentes, para que el uso y a los padres de familia, para que el uso adecuado de los medios sea eso, adecuado y justo. Me parece interesante lo que tú dices, ¿no? Efectivamente, conciencia digital, ¿no? La conciencia virtual que haya que tener. ¿Qué pasa si, me queda clarísimo que mi hijo está siendo víctima de bullying? ¿Cuál es el principal paso, lo más importante que yo tengo que hacer con mi hijo para sacarlo de ese círculo de violencia de la que termina siendo víctima? Primero, acogerlo, escucharlo, tratar de entender todo lo que ha sucedido y decirle que se sienta seguro porque estás a su lado. Eso yo creo que es la parte fundamental, ¿no? Cuando el niño siente que estás tú apoyándolo, lo demás creo que ya pasa a un segundo plano porque siente la seguridad de que sus padres están con él. Ese respaldo es vital, la comunicación es fundamental. con En nuestros caso de hijos. que los chicos no tengan ese apoyo, podrían recurrir a la escuela, a los tutores, a los profesores, que también están capacitados para poder asumir esto, ¿no? Y poder acoger a los niños. Lo importante es darles los espacios para poderse comunicar con Primero es eso. Y segundo, seguir los protocolos de intervención que tenga la escuela, si es que los tuviera, o si no, acudir al CICB, que es un portal del Ministerio de Educación que funciona y funciona muy bien. Ha detectado, o se han detectado 1.900 casos de bullying, 11.900 casos de bullying desde el 2003 hasta ahora, 13 hasta ahora, y eso es un indicador de que funciona.
Claro. ¿no? Ahora, ellos determinan obviamente qué caso es o qué caso no es, porque van a investigar al colegio y averiguan. Y acogen a la víctima, obviamente, porque lo primero es aislar a la víctima y sacarla de ese problema. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿no? Ok. Bueno, Jorge, te agradezco mucho por estar esta mañana con nosotros y por aprovechar a TV Perú para poder darle una recomendación a los padres de familia respecto a esta situación que termina siendo una problemática, que siempre ha sido un Muy problema grande. en realidad Muy grande. en nuestro país. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Julio. Gracias, Jorge. Ha sido Jorge Roberto de Luisé Saurré quien ha estado conversando con nosotros respecto de este problema tan típico y en realidad hay que enfrentarlo, hay que afrontarlo y sobre todo la familia son quienes tienen que acoger a nuestros hijos para ayudarlos a superar estas situaciones. Vamos a hacer una pausa.